La tecnología es capaz de darnos una visión totalmente distinta a lo que nosotros pensamos que es la realidad. Imagínense por un momento estar en un cuarto encerrada donde no existen ventanas y todo está en blanco y negro. Incluso existe una televisión en blanco y negro donde tú puedes observar cualquier elemento de la realidad, pero solo a través de ese visor. Mari es una científica brillante que está, por alguna razón, forzada a investigar el mundo desde un cuarto en blanco y negro, a través de un monitor de televisión en blanco y negro. Se especializa en neurofisiología de la visión y adquiere, supongamos, toda la información física que hay que obtener acerca de lo que sucede cuando podemos ver tomates maduros, el cielo y usar términos como rojo, azul, etc. Si en algún momento nosotros sacamos a Mari de ese cuarto y de esa realidad y lo llevamos a ver lo espléndido de los colores que existen en la naturaleza, si ella toma en su mano una manzana, ¿ustedes creen que Mari será capaz de reconocer el color de la manzana? Es importante entender que la visión que podemos tener nosotros de la teoría aplicada en la práctica necesita que nos confrontemos con la realidad. Esta realidad a la que debemos confrontarnos hace que ese elemento teórico que nosotros tenemos en nuestro cerebro, información, la contrastemos con el impulso que nos genera observar, tocar, plasmar un elemento en la realidad. El ser humano tiene un tipo de inteligencia al que denominamos inteligencia natural. Esta es la facultad que tiene la mente o que permite que la mente pueda aprender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea al respecto de determinada realidad. Es decir, es la inteligencia innata, pero también puede ser entrenada. En este orden de ideas debemos entender que nosotros los seres humanos, dentro de nuestra inteligencia, tenemos algo que es el razonamiento. El razonamiento en los seres humanos tiene tres elementos fundamentales, que son la deducción, o sea, los métodos, mejor dicho, que son la deducción, la inducción y la aducción. Cuando hablamos de deducción, estamos hablando de un método de razonamiento que consiste en ir de lo general hacia lo específico cuando nosotros necesitamos abordar una temática. Al contrario de cuando hablamos de la inducción es el razonamiento que pasa de un conocimiento escaso o particular a un conocimiento general. Se va a ir desarrollando en función a eso que nosotros vamos descubriendo. Y por otra parte tenemos el método de la aducción, que es cuando nosotros establecemos una hipótesis para desarrollar una posible solución o una posible explicación a un fenómeno que observamos, palpamos o medimos. Por otra parte tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la inteligencia desarrollada a través de elementos computacionales, de algoritmos, que sirven para desarrollar procesos de toma de decisión. Es importante acá hacer una aclaratoria al respecto de esto, y lo hemos observado en muchas de las ponencias de este congreso, que la inteligencia artificial, aunque es un campo de la informática que ha crecido muchísimo durante los últimos, durante la última década, sin embargo es algo que también tiene mucho más tiempo desarrollándose como tal, pero este aspecto fundamental que está dado en función al manejo de grandes bases de datos, al procesamiento de información, al desarrollo de sistemas que normalmente requieren la inteligencia humana, como es el aprendizaje, el razonamiento, se han desarrollado a través de los algoritmos. Sin embargo, tenemos que hacer una distinción con respecto a la inteligencia natural, que ya
estuvimos explicando hace un momento. La máquina maneja una gran cantidad de información. Esa cantidad de información que ella tiene la codifica, genera entre ellos relaciones entre los elementos que connotan la información que ellos tienen con su equivalente a la realidad que nosotros podamos entender. Entonces esa codificación se hace en función a términos, a palabras, a números, a códigos, que ella relaciona de manera directa y puede dar una respuesta que sea manejable por un ser humano. Esta inteligencia artificial está clasificada y considerada en 3 niveles. Tenemos la inteligencia artificial estrecha, tenemos la inteligencia artificial general y tenemos la llamada superinteligencia artificial, que ya cuando tiene la capacidad de generar unos elementos de relación tan complejos que el ser humano tardaría mucho en hacerla. Es decir, uno de los aspectos fundamentales que nos aporta la inteligencia artificial al procesamiento de datos y a la toma de decisiones de los seres humanos es la velocidad para el procesamiento de información. Sin embargo, cuando la comparamos con la inteligencia natural, nos damos cuenta que acá ya no existe un razonamiento, sino que existe un procesamiento de información. Es decir, hay procesos que intervienen en el desarrollo de informaciones. En el caso de la inteligencia artificial, pueden existir elementos de entrada, de almacenamiento, manipulación y salida de datos, que es realmente la forma en que él procesa la información. Asimismo, permite transformar datos en conocimientos útiles, es decir, traduce esta relación de datos en elementos que nosotros como seres humanos podamos utilizar para tomar decisiones. Y además de eso, acelera y filtra, por supuesto, analiza y comunica la información, es decir, ahorra tiempo. Para poder utilizar esta herramienta tan importante dentro de lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, nosotros podemos adecuar esa capacidad de procesamiento de información al uso que nosotros podamos tener de ellos dentro de las plataformas de entornos virtuales de aprendizaje. Doblemente, desde el punto de vista del operario, que es el que está usando también la inteligencia artificial para desarrollar contenido, de la persona que está desarrollando la plataforma en la cual va a interactuar el participante. Esto es importante porque hay que definir estos roles y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a uno a nosotros. Una de las reflexiones importantes es entender que de una u otra manera la inteligencia artificial simplemente es para nosotros una estrategia de ahorrar tiempo, de poder procesar grandes cantidades de informaciones en el menor tiempo posible, y esto nos da a nosotros como seres humanos la ventaja de poder tomar decisiones fiables, rápidas, con respecto a elementos de la naturaleza, elementos de estudio, elementos de desarrollo, etcétera, etcétera. En el campo de los entornos virtuales de aprendizaje, obviamente, como somos seres humanos y como nuestra inteligencia no solamente es el procesamiento de información, hay otros elementos que interactúan en ello. Por eso es que neuropsicológicamente, dentro de lo que es la educación, nosotros debemos desarrollar, para que la persona se encuentre bien dentro de un entorno virtual de aprendizaje, 3 climas que vayan a fomentar esta relación. Por eso hablamos de que debe existir un clima motivacional en el que la persona se sienta agradable dentro del entorno virtual. Por otra parte, tenemos un clima que es el clima emocional, que es el hecho de que la persona, cuando se va a enfrentar a un sistema de estudio, sea virtual o no lo sea, necesita estar enfocado en ese trabajo que él va a realizar. Y por último tenemos el clima educacional, en el cual también es muy importante la inteligencia artificial, porque nosotros podemos desarrollar extractos de información que sean adecuados para que el individuo se vea motivado a tener un autoaprendizaje dirigido. Y esto trae como consecuencia que nosotros vamos a desarrollar las plataformas en entornos multisensoriales,
Es decir, que no solamente estimulen la lectura y la interpretación de datos, sino que también el individuo se vea con una interacción con el entorno virtual que lo haga agradable. Eso lo logramos a través de la gamificación y algunos otros elementos. Por eso es que cuando hablamos de un entorno multisensorial, trabajamos con una serie de tecnologías que han ido desarrollándose, unas que están directamente relacionadas con la inteligencia artificial y otras con el desarrollo de la informática y con el desarrollo de otras áreas del conocimiento. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la colorimetría, que es utilizar los colores adecuados para que la persona se sienta motivado dentro del entorno virtual de aprendizaje, la sonología, que tiene que ver con los sonidos en cada uno de los elementos que se están manejando dentro de la computadora, la gamificación, la simulación, obviamente factores importantísimos como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, la realidad espacial, la lectura asistida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la lectura asistida, es importantísimo entender que muchas personas se sienten mejor cuando están escuchando aquello que están leyendo. Entonces es una técnica bastante interesante cuando te presentan un texto dentro de un entorno virtual de aprendizaje y tienes la opción de que tenga una lectura, lectura sonora, para que tú vayas siguiendo la lectura y vayas escuchando a ese interlocutor. Bueno, mi reflexión final es la siguiente: la inteligencia artificial es una herramienta importantísima que ahorra tiempo en el procesamiento de información. Esta puede ser aplicada a los entornos virtuales de aprendizaje para mejorar sistemáticamente cada uno de ellos en función a crear una motivación y a generar un elemento emocional para que desde el punto de vista educativo las personas se encuentren dentro de un entorno multisensorial y puedan aceptar o puedan desarrollar más fácilmente sus conocimientos dentro de la plataforma. Muchísimas gracias.